quisiera compartir con ustedes segunda carta a los Corintios, perdón. Capítulo 10, verso 10. Bueno, lo tenemos todos, ¿no? Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. A mí siempre me ha llamado la atención porque el apóstol Pablo decía la apariencia corporal es débil. Usted sabe que el obispo de Cuba dijo: si conocer al apóstol me va a hacer debilitarme en esta palabra, prefiero no conocerlo. Usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguna amistad y por acercarse mucho de momento sufre la relación. Eso sucede en todo el mundo. Entonces usted se imagina una cosa de una persona y tiene una opinión alta de esa persona, pero entonces la conoce, pasa varios días con ella y entonces comienza a decepcionarse de ciertas cosas. No de todas, pero la apariencia corporal siempre es débil. Por ejemplo, el apóstol Pablo no pudo sostener su ministerio, predestinadamente estaba que él escribiera y pusiera el fundamento bien claro, pero predestinadamente estaba que él no iba a lograr éxito, porque estaba así planificado. Pero todo el que conocía al apóstol Pablo, cuando él iba en su viaje, él era fuerte porque tenía una autoridad que él sabía que él tenía. Pero esa autoridad le hacía que lo menospreciaban. Por eso fue que él escribió ese verso. Y dijo, la apariencia corporal es débil. Ahora, Pablo no tenía lo que tengo yo, los medios de comunicación. Pablo no tenía CD, ni cassette, ni video. Entonces, hay muchas personas que yo he edificado de lejos, por medio de un video, y se gozan y son edificados. Yo no los conozco personalmente. Ahora, si me conocieran personalmente, la carne va a afectar a esa persona. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver en Hebreos 2:14 el por qué. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Entonces, ¿a quién destruyeron ahí? ¿Y el imperio? El imperio se quedó en pie. Destruyeron al alcalde, pero la alcaldía se quedó abierta. Entonces, el imperio de la muerte, nosotros todavía podemos morir. ¿Por qué? Porque el imperio, aunque fue destruido la causa, pero la razón se quedó en pie. Entonces, el diablo está destruido cuando el apóstol Pablo, lo cual
el sistema que nos ataca a nosotros diciendo, ellos dicen que el diablo está destruido. ¿Y cómo explicamos? Que el pecado fue quitado. ¿Y cómo explicamos las maldades de los hombres? ¿Cómo explicar por qué hay crímenes, por qué hay robo? ¿Es el pecado eso? ¿O por qué sucede? Por causa del imperio de la muerte, porque se quedó el cuerpo. El género carne está en pie. Y como el género carne está en pie, de ahí es donde la bella familia de la fe surge. Nosotros somos la familia de la fe. Lo más grande. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos lo que le da sabor al mundo. Y somos una familia linda, preciosa. Pero es una belleza con el imperio de la muerte al lado. Por eso es que Pablo dice hacer morir los terrenales. Por eso Pablo dice que somos espectáculo al mundo, que tengamos buen testimonio, que respetemos, que amemos, que no conozcamos a nadie en carne. Nosotros somos la familia más linda del mundo, con todo lo que nos sucede a nosotros, somos la familia más linda. No te debes asustar. No te asustes. Ama lo que Dios ama. La familia de la fe, que haya un bendecido por el medio, usted lo ama. Y no lo conozca en carne, sopórtelo. Y aprenda a perdonarlo y trate con él hasta lo último. Porque esa es la familia de la fe. Pero por causa del imperio de la muerte, es que el apóstol Pablo dice, la apariencia física es débil. Como quien dice, qué pena que no tengamos cuerpos transformados para representar un ministerio tan lindo. Imagínate cuando tú das testimonio de lo que te ha sucedido a ti, de la belleza, y de momento los que te conocen ven un error en ti. ¿Sabes lo mal que tú te sientes? Entonces el imperio de la muerte es el vaso de barro que tú posees. Ese vaso de barro donde ese tesoro está manifestado en un vaso de barro. Y como está manifestado en un vaso de barro, entonces hay que tener el conocimiento de esta palabra para poder llevar cautivo esos pensamientos que llegan al barro no respetando el tesoro. Y mira que tú eres un tesoro. Y entonces ahí es donde la medida tuya es probada. Cuando te vienen pruebas, cuando te sucede lo que te sucede, ahí es donde tú acudes al conocimiento que Dios te ha dado para llevar cautivo los pensamientos que le llegan a tu tesoro. ¿Cuáles serán esos pensamientos? Solo tú los conoces. Ahí donde el apóstol Pablo dice, cada uno llevará su propia carga. Y ahí experimentamos la belleza del Evangelio de la incircuncisión. Y tú eres responsable de eso, de tú manejar, cómo tú manejas tu tesoro. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos capítulo 12, verso 12.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, que sigue siendo cojo, no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuántos conocen sus cojeras? O aquí no hay ninguno cojo. Déjame hablar no solo con ustedes, déjame hablar con el mundo. El ministerio creciendo en gracia, lleno de cojos. Tiene a ver, si usted es un predestinado, un elegido, es una persona muy especial, pero usted es un cojo. Porque solo Dios escoge cojos. Los que tienen los pies sanos, Dios no los escoge para salvación. Solo escoge a gente con cojeras. Y tenemos una gran carrera por delante. Una carrera de cojos. ¿Ah? Hay que llegar a la meta. No suelte su muleta. No suelte su muleta porque la necesita. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Con D minúscula, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Tú sabes que el sistema, cuando dice regiones celestes, ellos miran hacia arriba, porque el sistema nos acostumbró cada vez que tú hablas del cielo a mirar hacia arriba. Pero cuando entendemos que los cielos y la tierra fueron reconciliados, entonces entendemos que todo es aquí abajo. Los asuntos de Dios están aquí abajo. Entonces, las potestades y nuestra lucha es contra el imperio de la muerte, que aunque el diablo fue destruido, queda ese reino carnal todavía aquí en la tierra. Entonces, dentro de ese reino carnal están los escogidos y están los que no son escogidos. Están los lobos y están las ovejas. Entonces, tenemos que fortalecernos en el Evangelio, en el Señor. Porque el Señor no te fortalece a ti, lo que te fortalece a ti es el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio del Señor. Pero eso de decir, Señor, dame fuerza, te dice, ¿quieres fuerza? Lee. Señor, ayúdame, lee. Porque esta palabra es ¿dónde está el poder de Dios? ¿Tú quieres el poder de Dios? Dice que el poder de Dios es el Evangelio. Entonces nosotros hemos huido, nos enseñaron a huir de la religiosidad
Señor, dame fuerza, ayúdame. Yo le estaba diciendo a los que me entrevistaban de NBC, ella me preguntó, ¿y usted ora? Yo tardé unos segundos en contestarle, ¿no? Desde que yo oro, ¿a quién yo le oro? Dice, pero ¿usted no cree en la oración? Pues déjeme contestarle, si la oración trabajara, el mundo estuviera arreglado. Porque todo el mundo se pasó orando. Y había un camarógrafo, quizás mal vestido, con sus areticos y con sus cosas, un loquito de eso, bien lindo. Y le dijo, creo que fue acá para verlo. Sí, oye, ese hombre tiene sentido, ¿verdad? La gente que no se identifica con el cristianismo, cuando yo dije, mira, si la oración trabajara, el mundo estuviera arreglado. Y entonces él dijo, oye, ese hombre, he makes sense. Mira, los cubanos ahí en la calle 8 en Miami hacen unas procesiones con la caridad del pobre y se van todos esos sacerdotes a interceder por Cuba. Y yo te digo una cosa, el Dios que representa a la caridad del pobre, yo no lo quiero ni en el patio de mi casa. Y el Dios de los mexicanos, ¿cómo es la Virgen esa? La guadalupana esa. El Dios de ella tampoco lo quiero. Pero mira, los hermanos mexicanos sufren mucho. Y el Dios de los cubanos no los libra. Y así que esa oración no trabaja. La única oración que trabaja es el poder de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión. De hecho, mi victoria está en que yo conozco a José Luis de Jesús, ¿verdad? Lo conozco como mis manos. Y tengo paz con él. Hasta los regaño y todo. Yo mismo los reprendo, ¿sabes? Oye, le doy órdenes. Porque si usted se descuida con su cuerpo lo enferma y lo envejece y lo mata también. Usted tiene un cuerpo bien hecho de maldad. Por eso es que Pablo decía que él lo que deseaba a veces no podía llevarlo a cabo. Y ahora entiendo que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, conocer el imperio, ¿de qué se forma el imperio de la muerte? ¿Quiénes son los que mueren? ¿A Dios le interesa que mueran las vacas o no? ¿Quiénes son los únicos seres en esta tierra que mueren? Nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿de qué está compuesto el imperio de la muerte? De nosotros. ¿Y qué nos dejó Dios para el imperio de la muerte? El poder de Dios, el poder del Evangelio. Con eso es que yo me sano. Oye, cumplí 60, ¿tú lo ves 60? Ayer estaba aquí en un mall de Houston y había un señor al lado mío y comenzó a quejarse y yo empecé a compartir con él un poquito. Y me dijo, Houston es un fenómeno. ¿Y por qué? Porque aquí tú oyes 14 idiomas a la misma vez y no sabes con quién estás hablando. Y le dije, qué interesante Houston. Tú sabes que hay muchos idiomas. Y dice, me dijo, ¿tú no has ido a galería? Una vez Héctor Aguilar me llevó, pero todavía no he ido.
Dice, pues cuando vayas allí, prepárate, que vas a escuchar como 18 idiomas a la misma vez. Y entonces siguió hablando así hasta que me dijo su edad. Mira, yo llevo 50 años y si yo le digo que tengo 60, me va a dar un puño, ¿no? Porque estaba acabado, el hombre estaba destruido. Yo pensaba que estaba hablando con un anciano de 70. Por eso, mire, en la palabra del Evangelio que yo enseño, el Evangelio que me fue encomendado a mí, que yo no he oído a nadie, me dieron ese privilegio, fíjate. Me dieron el privilegio de anunciar un poder. El poder que está encerrado en el Evangelio de la Circuncisión. Mira, este es el poder más grande. Te da vida, te sana, guía a ti, a tu familia, a vivir vidas poderosas, vidas que los persiguen y Él tiene a su lado. Digo, con sus pruebitas y sus cositas, porque todo eso es parte de llevarte a esta gran vida del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo un día dijo, por todas las luchas que él tenía, que eran muchas, él dijo, doy gracias a Dios que siempre me lleva en un Chevrolet. ¿Cuál era la marca de esos automóviles? Siempre me lleva. Y cuando habló de las pruebas de aquí de la tierra, dijo, son pasajeras, momentáneas. ¿Verdad que son pasajeras momentáneas? Así es que tenemos que ver, pasajero y momentáneo. Así que no te asustes con nada. Tú has sido llamado, bueno, a ti te llaman más que vencedor. No vencedor, a ti te llaman más que vencedor. Eso como cuando le preguntaron al boxeador que se ganó como 20 millones en una pelea. ¿En quién fue el vencedor? El que ganó la pelea. Y entonces la esposa dijo, pero yo soy más que vencedora, porque yo le he tirado un puño y gasto su dinero. Oye, qué honor me han dado de estar en Houston, Texas. Un saludo a los que me escuchan en Miami. ¿Rafa está a dónde? ¿En Miami nada más o se fue al mundo? Al mundo. Qué privilegio. Si Pablo llega a hablar un canalcito. Si Pablo hubiera tenido lo que me han dado a mí, entonces no hubiera dicho que todos me abandonaron. Se hubiera quedado con el mundo. Pero él no tenía la tecnología. No era para él. Daniel dijo, mira, sella estas palabras y el tiempo va a pasar y la ciencia aumentará. Y en aquellos días, Daniel, esos libros se me abren a mí hoy, lo que dijo Daniel. Y hoy nosotros, mira, desde aquí, desde Houston, estamos hablando con el mundo entero. La tecnología, un día yo tengo memoria que en Miami yo boté unas lágrimas porque oí un predicador hablando tanta estupidez en la televisión
y como que el llamamiento se me estaba formando, ¿no? Y de momento me dio como ira y coraje. Y yo como que yo quise decir, con lo que yo tengo que decir, y tú permites que este incircunciso esté hablando así. Y tengo clarito cuando de momento oí esa voz que me cayó, me quedé así, que me dijo, en 10 años, solo tu palabra se va a escuchar. Pero que yo vengo de un sistema que me digan en 10 días, en 10 semanas, pero 10 años. O sea que nosotros no estamos acostumbrados a esperar mucho. O sea, a ti te dicen, mira, yo tengo un regalo para ti. ¿Cuándo? No, es que te tengo que decir algo muy bueno. Oye, es que tú vas a sacarlo, la ciudadanía va a ser, ¿cuándo? Bueno, con el atraso del 9/11, como en 4 años, 5 años. Nosotros estamos acostumbrados a que nos resuelvan todo así, ¿verdad? Que es rápido, como los niños, un juguete, ¿cuándo? Los hijos míos, yo les hablaba de juguetes y había que abrirlos ahí, no esperaban que llegara el día de Santa Claus o lo que fuera. A mí me dijeron en 10 años. ¡Wow! 10 años no la esperan. Eso es mucho. Pero con papá, ay, yo traté de hacerlo con mi pueblo y no funcionó. Traté todos los medios. Entonces, cuando me cansé de tratar, pues, hazlo tú entonces. Ay, sí, hazlo tú. Eso es como en esta semana, yo recibí una llamada de seguridad. Y Dios nos ha dado el privilegio de saber las cosas que están allá, sin que nosotros vayamos allá. Por así era en el tiempo, en la sombra. ¿Te recuerdas que David se enteraba de todo? Pues me dieron una noticia de una, que me alegro estar en Houston esta semana, ¿no? Porque usted sabe que el pueblo católico no tiene defensa bíblica. La defensa de ellos es, nosotros llevamos 2000 años y hemos durado 2000 años. Somos la madre iglesia. No tienen un verso bíblico. Entonces, la credibilidad de ellos está en el tiempo que llevan. Pero verdad bíblica no tienen nada. Son mentirosos y padres de mentirosos. Los evangélicos tienen palabras, pero al mezclarlas con los dos evangelios, entonces mezclar dos evangelios son falsos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos piensan que si yo muero, se acaba creciendo en gracia. Si él muere, se acaba creciendo en gracia. Entonces, los católicos se han dado a conocer en el pasado por matar gente, pensando que le sirven a Dios. ¿Se recuerda la Inquisición? Mataron mucha gente. Y entonces, yo estar en Miami es más fácil para ellos que yo esté en Miami que esté en Houston. ¿Verdad? ¿Sí? Y seguridad llamó y bueno, me dijeron unas cosas, ¿no? Están corriendo con el, ¿cómo se llama? La diócesis. La cuestión de Miami, las autoridades de ella, pues están como, porque el padre Alberto está muy sentido con nosotros, por lo que le pasó en Honduras, ¿no? Y entonces, pues Carlos, imagínate, Carlos que ama esto, como ama la iglesia, y a mí, me digo, apóstol, ¿qué hacemos? Y digo, Carlos, yo no sé qué hacer. Si tú no sabes qué hacer, ¿quién sabe lo que va a hacer? Es que yo no llevo esto. Si mi papá permite que eso suceda, sucede.
si él no lo permite, pues no sucede. Y entonces después me dijo, ella puede quitar 3 meses. Digo, es que yo no llevo esto. Yo lo que hago es representando esto como un velo. Yo soy un micro. Lo que hace los speakers del... Pues Carlos, mira, si sucede, sucede. Si no sucede, no sucede. Por lo tanto, la marcha que Rafa está haciendo va. Sea la fogata, haya fuego o no haya fuego, vamos a buscar un dron y a coger todos esos libros escritos por los evangélicos. El doctor fulano de tal, a la basura. La teología de Calvino, a la basura. La teología de los luteranos, a la basura. La teología romana, a la basura. Y si nos permite pegarle fuego, pues y si no lo permite, pero está en la basura. Sea quemado o no quemado, está en la basura. ¿Por qué es basura? Así que bendecido. Buenas tardes, ¿qué hora es? Ya son las 12, buenas tardes, que pasen el mejor día. Ustedes también, los que me ven por Telegram, un beso desde Houston, Texas, a todos ustedes de parte del obispo de Estados Unidos y mío. Un beso a todos y toda la familia. Usted está ahí,